¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes saben, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se encuentra en el país, está en España. En este momento nos conectamos en vivo con Madrid. Vamos a escucharla. Coordinación de nuestras posturas sobre temas de importancia global como el cambio climático, respecto del cual tenemos posturas muy parecidas. Esa coordinación nos permitirá ser más eficaces en las negociaciones multilaterales. Y enhorabuena a Mercosur por la excelente gestión de la crisis económica global y sus excelentes perspectivas de crecimiento para 2010. Y enhorabuena a la presidencia argentina por haber animado este proceso de relaciones entre Mercosur y la Unión Europea en los últimos 2 años. Y buenas noticias. La reunión con nuestros amigos del Mercosur ha sido excelente y la Unión Europea siente una afinidad natural con el Mercosur. Yo también quería felicitar a la presidenta de Argentina, señora Cristina Kirchner, por su presidencia tan efectiva del Mercosur. Estoy verdaderamente encantado de nuestra decisión de retomar las negociaciones para firmar un acuerdo de asociación. Este permitiría crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, 700 millones de consumidores, y también intensificar nuestra cooperación y coordinación políticas. Hay magníficas oportunidades para aprovechar, que además llegan en el momento preciso, ya que aspiramos a reforzar la economía global tras la situación difícil que lo conocemos. Pero seamos claros, estamos iniciando una negociación que solo podremos concluir si está bien hecha. Reanudamos las negociaciones porque estamos seguros que puedan conducir a un acuerdo de asociación ambicioso y equilibrado. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que estas negociaciones requieren intensos esfuerzos de ambas partes, para concluir con éxito. En particular, hay una serie de cuestiones importantes, incluida la liberalización de algunos sectores de servicios, protección de los derechos de propiedad intelectual, la protección de las indicaciones geográficas y los impuestos a la exportación, en las que el Mercosur tendrá que hacer movimientos importantes. Estoy seguro que también Europa tiene que hacer movimientos importantes. El acuerdo de asociación es un juego en el que todos ganan y nuestras dos regiones tienen mucho de qué beneficiarse. Sin embargo, las preocupaciones de algunos sectores específicos deberán ser tenidas en cuenta y podrían ser necesarias medidas de acompañamiento. Ya habíamos también tratado de otros asuntos, muchos asuntos, en un diálogo muy abierto, muy espontáneo, con contribuciones de todos lados, del presidente Lula también. Especialmente el cambio climático, pienso que fue muy importante nuestra discusión, porque hay una voluntad de Mercosur de trabajar juntos con la Unión Europea para preparar la conferencia que va a tener lugar en México, en Cancún, al final del año. Pienso que si Europa y Mercosur pueden articular de esta vez mejor sus posiciones, hay más oportunidades para garantir el éxito de esta conferencia, porque queremos mucho avanzar en la lucha contra el cambio climático y nuestros socios de Mercosur son aliados muy importantes también en esta causa tan importante para el futuro de nuestro planeta. Gracias. Bien, bueno, muy buenas tardes, o muy buenas noches, ya creo, casi a todos y a todas. En primer término, agradecer una vez más la hospitalidad del pueblo de España y del gobierno español en la persona de su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y realmente la buena noticia de que luego de 6 años de paralización hemos relanzado las negociaciones entre Mercosur y Unión Europea. Algunas cuestiones que se han planteado aquí y que tienen que ver con la inminente reunión que va a ser en la primera semana de julio del corriente año. La necesidad de que el acuerdo constituya una verdadera asociación. Esto significa dejar de verse como clientes para comenzar a verse como socios. Esta actitud obliga necesariamente a una mentalidad y a un abordaje diferente en las negociaciones y en las discusiones, en las cuales todos tienen que obtener alguna ventaja para que la negociación sea compatible y no se convierta en algo gravoso para alguna de las economías. ¿Cómo se logra esto también? Teniendo en cuenta el tamaño de las economías, como bien lo planteamos durante el desarrollo de la reunión, los sectores que se afectan y lo que constituye
un incipiente desarrollo industrial, por ejemplo, de toda la América del Sur y el impacto que esto ha tenido en la disminución de los índices de pobreza al generar millones de puestos de trabajo. Europa tiene un estado de bienestar y tiene un modelo de desarrollo social sustancialmente diferente a lo que ha sido la realidad de nuestras naciones. Por lo tanto, el abordaje de las negociaciones tiene que ser también teniendo en cuenta estos criterios y, como les decía, fundamentalmente teniendo ventajas para ambas partes. Por supuesto que en un momento de crisis, y aún cuando no hay crisis, toda medida de proteccionismo como una desviación o distorsión de los instrumentos macroeconómicos con lo que cuenta un país es reprochable. Pero también es cierto que, tal cual lo afirma el documento, debemos abordar el concepto de proteccionismo en toda su extensión y en todas sus formas. Algunos creen que el proteccionismo se encuentra únicamente en el ingreso de los puertos, en las aduanas, y esto no es así. Proteccionismo es, por ejemplo, subsidiar producciones, es dar promociones fiscales, eximir de impuestos o, dar beneficios a las exportaciones. Hay muchísimas formas de proteccionismo y todas tienen que ser examinadas con el mismo criterio. Creo que también otro de los puntos es el realismo con el que debemos abordar entonces estas negociaciones y también la necesidad de eliminar el doble estándar tan en boga en todas las cuestiones internacionales. Ya no estamos hablando únicamente de las negociaciones entre Mercosur y Unión Europea. Abordamos también otras cuestiones en el desarrollo que tienen que ver precisamente con terminar con un doble estándar internacional en el cual los países emergentes o los países más chicos emergentes son tratados de una manera y los países con mayor grado de desarrollo, tienen comportamientos o se le admiten comportamientos que no se le admiten a los países más débiles. Es como que si de repente se admitieran comportamientos a los más fuertes que son muy condenados cuando esos comportamientos lo ejercen países mucho más débiles, no para acumular más riqueza, sino simplemente para tener un poco menos de pobreza, que son dos conceptos diferentes en cuanto a ética y también en cuanto a funcionamiento del mundo. La diferencia entre seguir acumulando más riqueza y la otra lucha que tenemos en los países emergentes, que es la de tener menos pobreza. Si podemos entonces conciliar todas estas cuestiones que creo que además van a ayudar a vivir en un mundo un poco más equitativo y seguramente más vivible del que tenemos actualmente, estoy absolutamente convencida de que vamos a poder llegar a un acuerdo porque las economías de América del Sur, y yo le agradezco el reconocimiento al señor presidente del Consejo Europeo que lo hizo recién y que también lo hizo en la discusión que hemos tenido, han tenido un comportamiento en esta que es la crisis más importante de la que se tenga en memoria, muy positivo y muy beneficioso para millones de hombres y mujeres que han podido conservar su trabajo y no volver a caer en la pobreza o en la miseria. Por eso creo que con esto, y finalizo mi intervención, es propicio el momento, es un momento de dificultades a nivel mundial, la crisis parece no alejarse, los economistas, yo no soy economista, soy, por suerte, soy abogada, que tampoco es ninguna suerte, pero bueno, la W de Rubini, dicen algunos economistas, ¿no? Vamos ya por casi una banda, una especie de banda de Ws de Rubini, porque venimos del 2007 y pareciera que se sigue profundizando, con lo cual va a exigir una apertura muy grande de nuestras mentes y también de nuestras capacidades de negociación. Negociar en medio de la abundancia siempre trae más problemas y por allí negociar en medio de las crisis pueden ayudar a entendernos mejor a partir de tratar de solucionar en forma conjunta las dificultades del comercio internacional como motor
y desarrollo del crecimiento económico, tal cual señala el documento. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Yo tenía dos preguntas para el presidente Zapatero. Me gustaría saber, en principio, qué es lo que pasa con estos 10 países de la Unión Europea que, en principio, se oponían al relanzamiento de las negociaciones con Mercosur. Si es que resulta que al final se relanzan las negociaciones, pero pende una espada de Damocles de que estos 10 países al final puedan no dar el visto bueno a los acuerdos. Y, en segundo lugar, me gustaría que me aclarara si en el caso de que la inflación interanual en España en noviembre supere el 1%, si revalorizará usted todas las pensiones y se pagará esa diferencia a los pensionistas en la paga creo que es del mes de enero. Y también si en el caso de que el PP acepte sentarse con usted a discutir el tema de las pensiones para 2011, cabe la posibilidad de que se atenúe esa congelación que se ha anunciado para el próximo ejercicio. Gracias. Muy bien. En primer lugar, si hoy tenemos esta buena noticia de relanzar las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur, es ante todo por el empeño político del presidente de la Comisión, de José Manuel Durão Barroso, y el apoyo y empuje de la diplomacia española y de otros países. Ha sido decisivo. No conozco la cifra ni a qué países se refiere. Ha dicho 10 que se opongan. Creo que la Comisión ha demostrado una capacidad política evidente y que hay una inmensa mayoría de países de la Unión Europea que están a favor de este proceso de relanzamiento de las negociaciones con Mercosur. Es trascendente porque sería, como he dicho antes, el principal acuerdo comercial de la Unión Europea. Y además he de subrayar que es evidente, para España tiene una especial significación que pudiéramos lograr ese acuerdo, y espero que las negociaciones que van a empezar inmediatamente avancen. ¿Por qué? Porque los grandes beneficiados de ese acuerdo, pongámonos en la hipótesis, que es difícil ponerse en la hipótesis de una liberalización comercial total, no va a ser seguramente así. Los grandes beneficiados son precisamente los países de Mercosur. El más beneficiado sería Paraguay, que es quien tendría un mayor aumento de porcentaje de su Producto Interior Bruto, hasta un 10% podría aumentar su porcentaje. Luego estaría Uruguay con 2,1% de incremento de porcentaje de su PIB. Luego estaría Brasil, Argentina, Brasil con 1,5%, Argentina con medio punto, y la Unión Europea con 0,1% de PIB en su incremento. Lógicamente es un espacio más grande. Pero, conclusiones. 1. Todos ganamos si se logra un acuerdo comercial ambicioso, y especialmente ganan los países donde seguramente el desarrollo es más importante, como Uruguay, especialmente Paraguay, como acabo de referir. 2. La segunda pregunta que se me ha formulado en relación con la decisión sobre las pensiones. Sí, confirmo que en función de la inflación del mes de noviembre se revalorizará la pensión en el próximo año. Con el modelo que tenemos, es decir, con una paga en el mes de enero y con la acumulación de lo que significa ese volumen mayor que se registra y se imputa mes a mes. Punto 1. Punto 2. ¿Estamos dispuestos a dialogar con el Partido Popular? Sí. ¿Mantenemos la posición de la necesidad de no incrementar en 2011? Sí. Es necesario porque 2011 es precisamente el año en el que más esfuerzo de consolidación fiscal vamos a hacer y necesitamos hacer. Y he de recordar que de todo el esfuerzo de consolidación fiscal, de lo que supone ahorro en 2 años, que alcanza la cifra de 30.000 millones de euros de menos gasto entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, en lo que puede ser el gasto considerado de prestación social, estamos en un
volumen inferior al 10%. Porque el resto, como bien conocen, es gasto corriente, es capítulo 1, es inversiones, es transferencias, es subvenciones. Por tanto, hemos intentado acotar al máximo la necesidad de reducir o de ahorrar en las partidas de gasto social, cuando venimos de unos años de un gran crecimiento, como es conocido, en el gasto social. Sí, estoy dispuesto a dialogar con el Partido Popular. He oído ayer al señor Rajoy decir que era improvisado, no sé qué más, e insuficiente, lo cual resulta bastante incoherente porque todo el tiempo ha estado estos días criticando. Pero me parece imprescindible, desde luego se va a hacer desde el punto de vista de la responsabilidad de las comunidades autónomas, y claro que lo haremos en todos los ámbitos que sea menester, fundamentalmente en el ámbito parlamentario, que se produzca ese esfuerzo común. Mire, estamos viendo estos días algo muy significativo, y es cómo los responsables políticos de los partidos, los responsables políticos de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, están decidiendo una reducción de su salario como contribución que, en mi opinión, tiene un valor ejemplar. Pues bien, eso se ha producido por la iniciativa del plan fiscal de ahorro que presentamos en el Parlamento, que tiene medidas duras, esfuerzos importantes, especialmente para los empleados públicos y para el año 2011 para los pensionistas. Pero a partir de ese plan presentado en el Parlamento, que como todo el mundo sabe a ningún presidente del gobierno le resulta fácil, supone un esfuerzo de responsabilidad y de compromiso con el futuro del país, a partir de ese momento se ha desencadenado una muy buena iniciativa general en pro del ahorro estricto en todas las administraciones públicas, porque se puede ahorrar en las administraciones públicas, en todas, y la cultura del ahorro tiene que ser fundamental. Por tanto, creo que esto es un esfuerzo nacional. El Partido Popular tiene responsabilidades en muchísimas administraciones que suponen una parte importantísima del gasto público, y en esta situación, y pensando en el futuro del país, no a un año, a 2, a 3, sino a varios años, creo que todos los partidos responsables que tienen responsabilidades de gobierno deben comprometerse responsablemente. Porque a medio plazo, en mi opinión, si ahora no se comprometen, una gran mayoría de ciudadanos les considerarán que no han estado a la altura de las circunstancias. Una pregunta para la presidenta argentina, aquí. Quisiéramos saber concretamente cómo se pueden sortear los problemas concretos que hay dentro del Mercosur para llevar las negociaciones a la Unión Europea en términos de proteccionismo, de medidas proteccionistas, y por otro lado, si ustedes consideran que en algún momento este tipo de medidas proteccionistas, tales como las aplicó Europa, son justificables en términos de relaciones comerciales. A mí la pregunta, sí. En realidad hemos estado mirando todos los capítulos sobre los cuales se aborda la negociación, desde los subsidios agrícolas, que ya son casi un ícono, los subsidios agrícolas me refiero europeos, que casi son un ícono en la discusión permanente con Mercosur, desde el sector de servicios, desde el sector industrias, de compras gubernamentales, protecciones intelectuales y también protecciones de origen geográfico. Y realmente en el único capítulo en el cual vemos algún problema tal vez desde la óptica desde Mercosur, y esto lo planteó concretamente también el presidente Lula, es desde el capítulo industrial, a punto tal de que obviamente una reducción de aranceles en determinados sectores que recién están surgiendo y que no tienen la competitividad para poder enfrentar el grado de competitividad que tiene, por ejemplo, la industria
europea podría ser no beneficioso. También estuvimos hablando de los subsidios agrícolas que en algunos casos alcanzan un 70, un 80 o un 100%. Yo por medio en broma, medio en serio, hablé de la vaca de 20.000 euros, ¿no? O sea, realmente, como lo dije antes, las formas de proteccionismo no son únicamente en la aduana, sino son también a través de subsidios, de promociones, de exenciones fiscales. Por lo tanto, todo esto habrá que articularlo con el ánimo y con el espíritu con que manifesté en mi introducción. Pero en realidad, digamos que el gran inconveniente nunca ha venido de parte del Mercosur. Es más, hace unos instantes se le preguntó al presidente de España acerca de los 10 países que se negaban a abrir esta negociación. Y precisamente, si todos hemos leído los diarios, yo no voy a repetir los países que son, pero todos sabemos que la razón para no querer abrir la negociación no vino de parte del Mercosur, sino vino de algunos países que temen por el tema de los subsidios agrícolas. Yo di el ejemplo de Argentina, por ejemplo. Nosotros en materia de servicios somos uno de los países tal vez más abiertos. De hecho, en el proceso de privatizaciones participaron empresas, inclusive muchas de origen europeo, algunas de origen español, que son precisamente las que hoy están dando mucho mayor beneficio y rentabilidad en la América del Sur que en sus propias casas matrices. Por ejemplo, también en nuestro país tenemos 10 terminales automotrices, un sector muy potente en la industria europea, de la cual 8 son, por ejemplo, europeas, y cuando uno observa el saldo comercial de estas automotrices, el saldo neto es desfavorable para la Argentina, porque paradojalmente cuanto más aumenta la exportación, más aumenta la importación de los insumos que integran esos vehículos, y esto beneficia obviamente a las casas matrices porque obtienen una producción a bajo precio con una rentabilidad también muy buena en el mercado internacional. Por eso creo que para hablar de estos temas primero hay que conocerlos, básico. Si no se conoce, difícilmente se pueda opinar. Y la otra es sentarse, precisamente que es lo que hemos planteado en nuestras charlas, a mirar capítulo por capítulo, pero ver la película completa. Porque también en nuestro país hubo compras gubernamentales importantes, por ejemplo, en materia energética, y no ponemos ningún limitante, por ejemplo, en licitaciones internacionales para la compra, por ejemplo, de usinas provenientes de un importantísimo país de la Unión Europea. Así que creo que son estas cosas las que tenemos que poner sobre la mesa, y como son intereses y si son números, tenemos que hablar con números, pero con la película completa, y fundamentalmente aquellos que tengan algunas dudas y pregunten sabiendo de qué se trata. Si no se sabe de qué se trata, difícilmente se puede opinar. Muchas gracias. Gracias.